si se adoptan medidas que entorpecen el libre funcionamiento de los mercados, la libre competencia, los sistemas de precios libres, si se entorpece el comercio, si se atenta contra la propiedad privada, el único destino posible es la pobreza. Por lo tanto, para finalizar, quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Así terminó el presidente de la Nación, Javier Milei, su exposición de 23 minutos en el Foro Económico de Davos. Un discurso en el que, como lo vimos, ¿no?, mayormente criticó al Estado y defendió al capitalismo. Sí, además lo que hizo fue elogiar a los empresarios con un tono que hacia adentro, hacia el país, no sorprendió, pero sí en el mundo. Y por eso estamos en contacto con Reinaldo Sietecase para empezar a analizar y también ver las repercusiones que dejó este discurso, Rey, bastante llamativo porque era el primero que daba a nivel internacional. Buen día. Buen día, Rey. Sí, buen día. Claro, el debut internacional de Javier Milei con un discurso en cuanto al económico previsible para los argentinos, porque es lo que viene diciendo desde hace bastante tiempo, lo que esbozó en campaña, prácticamente lo que dijo en el discurso inaugural de espaldas al Congreso de la Nación. En ese aspecto a los argentinos no nos sorprendió, pero en el ámbito internacional, claro que tuvo amplias repercusiones, algunos hablan de desconcierto, de gran sorpresa, porque claro, más allá de cualquier otra consideración, Milei se ubicó, les diría, en el lugar más radical en el que se podía ubicar un presidente de la nación, ¿no? Eso es lo que ha generado cierta sorpresa a nivel mundial, sobre todo porque más allá de decir que Occidente está en peligro por el avance del socialismo, yo creo que todos se miraban la cara preguntándose cómo podía ser esto si el socialismo en Europa ha caído derrotado hace ya 40 años, pero la emprendió con casi todo, ¿no? Yo hacía la lista hoy contra socialistas, conservadores, comunistas, fascistas, nazis, socialdemócratas, es decir, todo en un mismo paquete, todos son un peligro para Occidente. Son porque todos iguales, de alguna manera, claro, son todos iguales, todos le dan alguna preeminencia al Estado. Pero después sorprendió muchísimo cuando habló contra la desigualdad de género, ¿no? Algo que está bastante llamativo. Que está en la agenda de la política hace muchísimos años. La última Premio Nobel de Economía tiene que ver con estudios sobre la desigualdad de género. No solo la emprendió contra el pago de impuestos, sino también contra el cambio climático. Los que pregonan que el cambio climático existe, lo ve como un escollo al desarrollo. Creo que son los aspectos que chocaron más a una audiencia que sintió como música el halago a los empresarios, a los que calificó de héroes, pero claro, les hizo muchísimo ruido este tipo de afirmaciones. Creo que a la derecha yo lo decía ayer, ¿no? A la derecha de Milei solo quedó la pared, ¿no? Es el discurso quizás más radical y más extremo de los que se expresaron en el foro de Davos. ¿Cómo fue la reunión que tuvo con Kristalina Georgieva? Recordemos que el presidente Milei tuvo un encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional después de lo que había sido el acuerdo en nuestro país, ¿no, Rey? Fue bastante amable, ¿no? Están las imágenes sonriendo, sacándose selfies. Creo que ahí está claro que la relación con el fondo es relativamente buena porque Milei prometió más ajuste del que el fondo está pidiendo. Es decir, esa promesa también es música para los oídos
de Kristalina Georgieva. Hay que ver después si esto es alcanzable, porque está bien, que están generando muchas dificultades para aprobar el paquete fiscal que está incluido en la ley ómnibus en la Argentina y es el que puede determinar estos ahorros tan significativos que plantea el gobierno de Javier Milei en cuanto a gasto público. Pero la relación, claro que es buena. Ahora, cuando uno dice buena, de todas maneras, es buena en los términos del Fondo Monetario Internacional. Es decir, te doy la plata para que me pagues lo que me debes, ¿no? Es una lógica que el fondo tiene independientemente de quién gobierne, que la tuvo con Macri, que es el que lo trajo de vuelta a la Argentina, y la tuvo con Alberto Fernández y con Sergio Massa. Es decir, te doy para que me devuelvas, no mucho más por ahora, pero está claro que en cuanto a gestualidad, el apoyo es evidente. Reinaldo, vos, según tu lectura, ¿cómo cayó el discurso de Milei en el resto del mundo, en el resto de los países que estaban esperando el mensaje en el foro de Davos del nuevo presidente argentino? Bueno, ahí me tengo que atener a lo que dicen los colegas en la prensa internacional, los que pude leer. La palabra sorpresa es la que más se repite, la que más se reitera. El presidente se define como anarcocapitalista, lo hizo ayer ante el foro. Es la primera vez que un presidente con esa ideología tan extrema, tan antiestado, gobierna un país del mundo. El otro antecedente es una primer ministro inglesa, se llamaba Liz Truss, que gobernó durante 45 días hasta que tuvo que dimitir en Inglaterra por haber propiciado una baja de impuestos generalizada que empezó a desfinanciar al Estado en Inglaterra, era conservadora, pero no hay antecedentes de alguien con ese expertise político y económico. Por eso creo que la palabra sorpresa, hay otros que ponen otros adjetivos, estupor, que causó estupor, leía la cronista de la Nación, o alguno que hablaba de propuestas delirantes, pero fundamentalmente me parece que la sorpresa es la palabra que más se adecua a la aparición de Milei ayer. ¿Te parece si repasamos juntos justamente estas particularidades de los medios internacionales que dieron cuenta, ¿no?, del discurso de Milei? Y este es el primero que vemos que dice: Milei abronca a los líderes en Davos, avergüenza, significa abronca. El mundo está en peligro, abren las puertas al socialismo, y estamos hablando de uno de los medios del mundo. En esta oportunidad... Sí, el mismo, bueno, lo que decía, ¿no? The Western world is in danger. Argentina Milei is a self-described anarcho-capitalist, urge Davos. Bueno, lo que está diciendo, ¿no? El mundo occidental está en peligro. Fue una de las frases que dijo Milei en su discurso. Otro título de Diarios del Exterior con las repercusiones del discurso de Milei. El diario británico The Guardian, en su tapa, publicó: Milei afirma que el mundo occidental está en peligro en un ataque al socialismo. Y pasamos a Italia, donde también hizo referencia en el diario Corriere della Sera y remarcó las declaraciones de Milei. Dice, desde que abandonamos el modelo de libertad hace 100 años estamos atrapados en una espiral que nos hace cada vez más pobres. Algunas de las referencias, ¿no?, de los medios del mundo sobre este discurso, ¿no, Rey? Que como veíamos ha sorprendido bastante, en principio, en función de lo que destacaron los medios internacionales. Sí, claramente, ¿no? Esta postura extrema en antiestado y la amenaza a Occidente del socialismo, que es difícil de ver, ¿no? Es difícil de vislumbrar. Cuando uno repasa quién gobierna cada país europeo, cuesta ver esa actitud. Lo que pasa es que para la mirada de Milei, cualquier participación del Estado es un indicio de socialismo. Por eso hace ese listado enorme mezclando todo. Es parte de su mirada ideológica, que creo que es la que expresó ayer claramente. Eligió presentarse de esa manera. No convocar a las inversiones a la Argentina, que podría haber sido una opción en este foro, sino más que todo plantar bandera de cuál es su posicionamiento. Yo creo que ahora va a quedar el mundo a la expectativa de cómo funciona este experimento socioeconómico que ha puesto en marcha el presidente con un respaldo popular importante y que empieza a tener algunas trabas en el Congreso de la Nación, que es lo otro que hay que decir, ¿no? Bueno, y también hubo repercusión de parte de un empresario muy elogiado y que tiene vínculo con el presidente Javier Milei, que es
Elon Musk. Después del discurso en Davos, tuiteó Elon Musk. Vamos a ver lo que decía. Él está diciendo muy buena participación, muy buena exposición, ¿no? Sobre lo que pasa en los países más prósperos, lo que hace a un país más o menos próspero. Y el es lo que dice agradecimiento Elon de Musk. Javier Milei, ¿no? Y Milei lo retuitea y le pone muchas gracias, Elon Musk. Bueno, esta es una de las tantas también repercusiones a partir de este discurso, Rey. Sí, a lo que hay que sumar a las repercusiones en Argentina, donde tenés obviamente el previsible rechazo de los referentes del peronismo, de la izquierda, y tenés también, y esto me parece que es interesante, muchas críticas de los sectores amigables con el gobierno. Hay expresiones de Margarita Stolbizer, de Martín Lustó, también bastante críticas del discurso de ayer de Javier Milei, que vamos a ver cómo, insisto, cómo repercute ese discurso también hacia adentro en la Argentina, en plena discusión de la ley ómnibus, que tiene el paquete fiscal, que es lo que necesita Milei aprobar rápidamente si es que quiere empezar a mostrar algunos números positivos, en especial justamente a Cristalina Georgieva, ¿no? Claro, Ahora, y eso no es poca cosa, ¿no? Porque justamente estamos hablando de un ajuste que también impacta y ya hay un signo, ¿no? Las cuasimonedas que ya se anunciaron en La Rioja. No, mirá, mientras Milei estaba en el foro de Davos, en las tapas de los diarios del mundo y demás, nosotros venimos a la realidad de nuestro país y estamos retrocediendo al 2001. ¿Te acordás cuando había un festival de cuasimonedas por la crisis del gobierno de la Rúa? En La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela lanzó el BOCADE. El BOCADE para empezar a pagar el 30% de los salarios estatales. Va a emitir 22.500 millones de este bono, al que muchos le dicen el patacón riojano, ¿no? Claro, y va a emitirse tanto de manera física como virtual. Rey, repercusiones también políticas sobre esta decisión de las cuasimonedas en función de lo que planteaba Augusto, ¿no? De un retroceso, al menos la memoria más inmediata al 2001. Sí, vos sabés que acá están las dos miradas, ¿no? La de los riojanos en el gobierno, que dicen, bueno, esto es producto de que Javier Milei y el gobierno nacional no nos dan la plata que nos deben, están reclamando una deuda de 9.300 millones, no nos dejan margen, este discurso de no hay plata está empezando a impactar en las provincias, tenemos que apelar al bono, que siempre es para mí una mala noticia, porque en general esto termina depreciándose en relación al peso, es decir, a vos te van a pagar el 30% con esto, por ahora se puede pagar sueldo, se puede pagar impuestos con esto, veremos si después se sigue abriendo al uso cotidiano, pero obviamente tiene un perjuicio. Y están los que, del lado del gobierno nacional, el propio Milei dijo, esto es producto de la mala administración de las provincias. Claro, en medio de todo esto el contexto es muy delicado porque el gobierno cortó la obra pública en las provincias y cortó las ayudas económicas, y a esto sumale lo que le quitó Sergio Massa con la reducción del impuesto a la ganancia, que es coparticipable. Es decir, viene un momento de mucha rispidez con las provincias, y quizás La Rioja sea la primera y no la última de las provincias que tengan que apelar a algún recurso similar para poder pagar sueldos. Rey, muchísimas gracias por este contacto, por el análisis y por pensar, ¿no? Esta realidad que nos toca vivir en este momento. Gracias y que tengas un buen jueves. Buen día, Rey. Buen día para todos. Gracias a ustedes.